Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Apuntes de Negocios de PwC, el análisis detrás de la coyuntura. Soy Polara y me da mucho gusto conducir esta mesa de análisis, donde vamos a platicar de un tema muy importante para nuestro país, a casi 2 años de que se cumplan la publicación de las leyes secundarias de la reforma energética. ¿Cuáles son los retos de esta reforma a 2 años, como le comentaba, que se cumplan en agosto próximo, de estas leyes secundarias que iniciaron la operación de una de las reformas estructurales más importantes de nuestro país? Para esta mesa de análisis tengo el gusto que me acompañen hoy Juan Manuel Ferrón. Juan Manuel, él es el socio líder de Advisory en Hispanoamérica para PwC. Sergio Guaso, quien es analista y especialista en temas de petróleo y gas. Y por supuesto el señor Pablo Guzmán, quien es director de Management Consulting de PwC. Pues bueno, como les comentaba, el tema de la reforma energética, una de las reformas estructurales que más se ha esperado de ella en nuestro país. Y bueno, y vamos a analizar, vamos a platicar un poco sobre cuáles son los retos que está enfrentando nuestro país, sobre todo las autoridades, en estos casi 2 años de que se hayan liberado lo que son las leyes secundarias de esta reforma, que como les comentaba es la más importante de este sexenio. Me gustaría comenzar a preguntarles, pues bueno, ¿cuál consideran ustedes que es el principal reto que se está enfrentando, no se ha enfrentado, no se ha resuelto a 2 años de que se implementó esta reforma estructural, que como les comentaba, pues bueno, ha sido muy presumida por el presidente Enrique Peña Nieto y en general por toda la gente que trabaja pues en el sector energético de nuestro país? ¿Cuál es el reto principal? Me gustaría empezar contigo, Juan Manuel. ¿Cuál consideras tú que es el principal reto y qué hace falta para que esta reforma estructural energética pues comience ya a operar al 100%? Yo quiero empezar por dejar muy claro que la reforma es una muy buena legislación, es un cambio trascendental y como Sergio lo ha comentado en otros foros, se realizó en un tiempo récord. Así es. Sin embargo, se cruzó con la trágica caída de los precios del petróleo y esto ha complicado mucho tanto a los actores nacionales como a los actores internacionales la vocación de la inversión. Sin embargo, se han logrado sacar con cierto grado de éxito a las rondas anteriores y el primer reto que yo veo es que viene la ronda de aguas profundas y ahí vamos a tener que ver realmente cuál es la predisposición de la inversión extranjera y nacional para participar en este reto. Claro, Sergio, acaba de tocar Juan Manuel un tema bien importante. En diciembre se espera que se lance pues la licitación, la cuarta licitación de esta ronda 1, la fase 4, que es, digamos, la más importante, donde realmente se espera que vengan pues las empresas, tanto nacionales como internacionales, a pelear por estos pues campos que se saben que están ahí, que hace falta explotarlos. ¿Qué consideras tú que podría ser lo más importante para esta fase 4 de la ronda 1? Sí, muchas gracias, Paul. En primer lugar, vale la pena señalar que la ronda 4, la llamada convocatoria 4 de la primera licitación, ya recoge las experiencias y lecciones aprendidas de las primeras 3. Punto número 1, es decir, aspectos que fueron corregidos y que fueron aprendidos en las primeras licitaciones se están reflejando, se están tomando como experiencia para capitalizarlos en esta ronda. Esta ronda también es importante señalar que es una ronda de producción, es una ronda de campos exploratorios en una primera instancia y de larga maduración de 6, 7 años hacia adelante en donde se va a obtener el primer barril. ¿Qué significa esto? Que hay buenas expectativas, y esperemos que así ocurra, que atraiga a los grandes jugadores. ¿Por qué? Tenemos condiciones contractuales y legales atractivas, competitivas. Tenemos campos o áreas que resultan competitivas también a nivel internacional. La expectativa de precios a 7 años, los analistas y las empresas esperan que haya un repunte y mejores condiciones para recuperar las inversiones. Sin duda es una apuesta, es algo que tienen que ponderar las personas que toman las decisiones, pero uno de los quizá mayores retos que habría que superar en esta siguiente ronda es asegurar que los procesos sean ágiles, transparentes y efectivos. El rasgo de transparencia creo que se ha atendido y ha cubierto las expectativas. El tema de la agilidad en los procesos es un reto que tiene que superarse lo más pronto posible. Pablo, hemos hablado del tema principalmente de cómo los petroprecios afectaron no solamente a la economía mexicana, sino a las economías mundiales, y uno de los principales retos es atraer inversión. ¿Cómo convencer a las empresas, no solamente nacionales, sino a las grandes internacionales que están interesadas en llegar a México a competir en esta licitación, de que a pesar de la caída en los precios del petróleo, México sigue siendo atractivo?
Ahí fíjate que los grandes participantes que están conduciendo la reforma energética o que la están ejecutando tienen que vaciar una serie de decisiones, vamos a llamarles estratégicas, que van desde política pública, desde atracción de inversión, desde estrategia, digamos, de negocios, perdón por ser repetitivo con el tema de la estrategia, pero tienes que eventualmente saber vender al camello, ¿no? Claro. Y poner al activo que sea interesante frente a los ojos de los inversionistas y que les sea atractivo, en condiciones que les sea atractivo o que minimice su nivel de incertidumbre, ¿no? Sergio dice hace un momento con toda razón, hemos aprendido mucho de las 3 primeras rondas. En esta cuarta, el proceso ya trae mejoras, los contratos ya traen mejoras, los que se están proponiendo para la ronda 4, pero evidentemente todavía nos falta hacer mucha tarea en tomar estas decisiones de las que he hablado, empaquetarlas bien para hacer más atractivo la participación del sector privado en la industria, tanto por el lado de los que nos están conduciendo en política pública, como los reguladores, como los participantes actuales en la industria, tanto privado como estatal. ¿Cómo están viendo ustedes para los próximos meses, inclusive para los próximos años, el tema del mercado eléctrico, el mercado de las gasolinas, inclusive el mercado del gas? Es el otro gran jugador también de la reforma. Así es. Y ellos han avanzado de una forma importante a través de abrir sus licitaciones, a través de permitir la nueva cogeneración a través de los particulares. Creo que fueron bien acogidas las rondas en las que se han participado y ahí vamos a ver más fácil la participación de la iniciativa privada y de la iniciativa privada mexicana por el tamaño más acotado del nivel de inversión y la más rápida plazo de recuperación de la inversión. Sin embargo, creo que en las otras 2 áreas está un poco más complejo, Sergio. Sí, muchas gracias, si me permites. Estos productos que acabas de mencionar, gas natural, gasolina, diésel, son productos que realmente el consumidor final recibe como beneficio o perjuicio después de toda esta suma de factores, ¿no? El tema de la apertura de estos productos sin duda se va a traducir en bienestar para el consumidor final, o sea, se va a ver reflejado, condiciones más competitivas. Pemex está dejando de vender o de tener el 100% del mercado, seguramente sí, y creo que más allá de un perjuicio, creo que va a ser un beneficio para la empresa. ¿Por qué? Porque históricamente ha estado obligado la empresa estatal de suministrar estos productos al último rincón del país a cualquier costo. No necesariamente todos los mercados que atiende Pemex le son rentables. ¿Qué significa esto? Que esto, más allá de un riesgo, ¿no?, de una amenaza, es realmente una oportunidad para la empresa paraestatal. Claro. Es decir, dejar de perder en algunos mercados y realmente focalizarse en aquellas áreas o mercados y productos que le resultan de mayor atracción. Claro. Tema de gas natural. Sin duda hay una serie de regulaciones y en cualquier proceso de apertura de cualquier mercado que históricamente ha sido monopólico, la política pública normal, estándar, es dejar una regulación asimétrica, ¿no? Es un principio general para poder dejar, como se llama, el piso parejo, para que los nuevos inversionistas tengan condiciones de realmente acceder a tomar parte de los mercados. Puede ser a través de 2 vías, a través de esta regulación asimétrica, ¿no?, o a través de restricciones de otro tipo hacia quien tiene el monopolio claro, en su arranque, ¿no? Pablo, hemos visto, por ejemplo, en el sector empresarial, que una vez que se abren las empresas, que se terminan este tipo de los monopolios, pues bueno, el competir contra otras te vuelve una empresa mucho más fuerte, lo comentaba ahorita Sergio, se convierte en una empresa más fuerte, hay una necesidad realmente ahora sí de competir y eso ayuda no solamente a que pues tengamos beneficios económicos los que somos los consumidores finales, sino que la misma compañía, en este caso Petróleos Mexicanos, la CFE, pues puedan tener pues inversión ahora sí realmente en mejorar las tecnologías, en mejorar las infraestructuras para de esta manera ser competitivos. Sí, jugar en un mercado competitivo es muy diferente a jugar en un mercado monopólico, ¿no? Así es. Y evidentemente nuestra compañía nacional se va a meter a un mercado competitivo ahora, ¿no? Pero déjame regresar al tema, por ejemplo, la fijación y saber que ya va a haber precios o que ya se pueden fijar precios para usar la infraestructura de Pemex para distribuir gasolinas. Para llegar a que el mercado efectivamente y los participantes privados efectivamente puedan usar ese uso de infraestructura, a pesar de que ya estén publicadas tarifas, hay una diferencia de ahí a que esto sea operable todavía, a pesar de que haya precios publicados. Falta definir todo el modelo de operación, dónde va a estar la ventanilla donde hay que pedir permiso para usar esa infraestructura, cómo lo vamos a usar, cómo vas a hacer un juego que no sea
no competitivo para Pemex, que Pemex pueda seguir siendo competitivo aunque tenga que compartir su infraestructura en un momento dado, ¿no? ¿Cómo vas a hacer que esa infraestructura esté ofrecida a los participantes privados en términos, en condiciones comparables y competitivas, ¿no? Es un tema de política pública, es un tema de modelos de operación, que es todavía el camino que todavía nos falta por recorrer en este transcurso de ejecutar la reforma energética. Claro, y que le comentaba muy bien Sergio, ¿no? El piso parejo para todas las compañías, si hay una reglamentación, si hay una normatividad que aplique correctamente, pues no va a haber ningún problema para que las empresas decidan invertir en México. Pedro, Sergio, Pablo, don Manuel, regálenme un segundo, nos vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos más aquí al análisis detrás de la coyuntura con apuntes de negocios de PwC. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Apuntes de Negocios de PwC, el análisis detrás de la coyuntura. Y bueno, estamos platicando de cuáles son los retos de la reforma energética a casi 2 años que se hayan liberado lo que son las leyes secundarias de esta reforma estructural. Y bueno, y uno de los temas, Juan Manuel, que mucho interesa, sobre todo a las compañías mexicanas, es cómo poder entrar de lleno a todas las licitaciones, cómo competir ahora en un mercado totalmente abierto en diversos sectores energéticos como es el de las gasolinas, el del gas e inclusive el eléctrico. Y se van a abrir varias otras oportunidades. Pero sí, yo creo que si bien el gobierno federal ha tomado el reto de maximizar la economía nacional a través de la liberación de nuestro sector, yo creo que ahora falta que también la iniciativa privada vea muy bien cuáles son los nichos en los que va a poder jugar, valore las oportunidades, busque asociarse con operadores internacionales de clase mundial con quienes aprenda a operar y con quienes también obtenga cierta tecnología, y valore muy bien cuál va a ser la capacidad financiera con la cual va a enfrentar su proyecto. Claro. Yo creo que para que esta reforma tenga un éxito rotundo, necesitamos que la empresa nacional, la gran empresa nacional, la mediana empresa nacional, encuentre, valore y opere, e invierta en lo que son las oportunidades que ofrecen esta reforma. Claro. Si nos sentamos nada más como espectadores, estamos dejando pasar la oportunidad para los capitales nacionales. Claro. Sergio, mucho se habla del tema de la infraestructura y qué tanto las empresas, pues tanto pequeñas, medianas o inclusive algunas grandes en nuestro país, pues cuentan con el desarrollo tecnológico para poder ir, por ejemplo, por una licitación de aguas profundas donde se sabe que ahí está pues el crudo y que Pemex no lo pudo inclusive sacar por el tema de la falta de tecnología. Sí, pues mira, yo creo que hay una tradición y una cultura que tiene que ser cambiada, ¿no? en las empresas nacionales. Han sido, digamos, han enfocado sus negocios bajo un modelo que ya cambió, ¿no? Claro. Y hay que reconocer que ese entorno ya cambió, ¿no? Algunas de ellas, no digo todas, pero algunas de ellas siguen operando bajo esa lógica del mismo modelo en el sector energético, ¿no? En donde es a través, muchas veces, de disposiciones administrativas, de decretos, el que tiene que tener un espacio en la industria, ¿no? Un ejemplo para mí muy revelador de la situación fue el resultado de la ronda 1.3, ¿no? la tercera convocatoria. Muchas empresas nacionales que ganaron los concursos, a la hora de poner la formalización de los contratos, no pudieron porque evaluaron mal los negocios y simplemente renunciaron a esos contratos. Estaba abierta la oportunidad. Ustedes pueden ver en los resultados brechas muy grandes entre quien se le adjudicó en un primer lugar y quien se lo llevó en segundo lugar. Y simplemente es porque aquellos que lograron adjudicar en una primera instancia no reconocieron ese cambio de entorno, ¿no? Me parece que es muy revelador esa situación y ahí están los datos, ¿no? El acceso a tecnología, capitales y prácticas y operaciones, sin duda hay que acercarlo con el mercado, hay que globalizar, o sea, hay que reconocer que ese modelo cambia y que por lo tanto hay que abrirse al mundo, como ocurre en todos los países del mundo, como ocurre en todas las empresas locales o nacionales en otros países, ¿no? O sea, la fortaleza de esas empresas es porque precisamente se han abierto, han cambiado su esquema y se han asociado o buscado alianzas con otras empresas competitivas en el entorno mundial. Pablo, este tema es bien importante, el tema de las alianzas. Mucha parte inclusive de la legislación para poder que empresas extranjeras puedan competir en México en algunos temas de
de licitaciones, inclusive para el sector energético, tienen que ver con que vengan aliadas con empresas mexicanas. También hay un tema muy importante que es abrir todos estos tipos de clústeres, donde las pequeñas empresas que a lo mejor no tienen la facilidad de ir por una licitación grande, pues puedan de cierta manera ir nutriendo a estos pequeños o a estos grandes corporativos a través de los productos que ellos fabrican. ¿Qué tanto las alianzas y qué tanto este tipo de llegada de inversión extranjera directa en el caso del sector energético podría impulsar no solamente pues los territorios, sino inclusive a las empresas pequeñas, ¿no? que son las que siempre se ven como relegadas, ¿no? en este tipo de licitaciones? Así es. Las alianzas son básicas para desarrollar la reforma energética, y dentro del plan estratégico de la ejecución yo creo que son parte fundamental para eventualmente, efectivamente, aterrizar la reforma energética. Pero las alianzas no solamente las podemos ver en el sector privado. El mismo Pemex necesita hacer alianzas en sus diferentes líneas de negocios. La misma CFE en sus diferentes negocios va a tener que hacer alianzas también ahí. El punto como país es que necesitamos aprender a hacer alianzas. Necesitamos estar preparados para ejecutar esas alianzas, porque es muy fácil decirlo, pero la realidad de las cosas es que ser buen socio tienes que cambiar las reglas de juego de cómo venía operando antes, ¿no? Sobre todo a los que ya tienen historia y tiempo, ¿no? Como nuestras empresas nacionales. No así los privados, que están más acostumbrados a hacer alianzas porque ese es el único camino que han tenido para crecer. Claro. La diferencia de experiencia para un privado va a ser menos dura que para nuestras empresas nacionales. A ellos les va a costar mucho más trabajo ser buenos socios en esquemas de alianzas. Claro. Juan Manuel, finalmente, nada más rápido para cerrar el programa, ¿cuál consideras tú que es el próximo reto que tenemos que enfrentar, pues no solamente las autoridades mexicanas, sino las compañías, tanto nacionales como extranjeras, para el tema de la reforma energética? Lograr una ronda en noviembre de mucho éxito, de alta participación de consorcios mexicanos asociados con participantes extranjeros y de los jugadores claves del extranjero para que muestren la confianza de la reforma y de la inversión, como había mencionado Sergio, que va a tomar 6 años en producir el primer barril. Claro. Sergio, ¿tú qué consideras que podría ser el reto que tenemos que enfrentar en los próximos meses? Fortalecer las instituciones. O sea, yo creo que están fortalecidas desde el punto de vista legal, tienen las reglas, tienen las facultades. Aquí el reto inmediato es que precisamente como esperamos que lleguen estas empresas de clase mundial, hay que tener unas instituciones de clase mundial, ¿no? No pueden estar desiguales. Y ese es un reto que pues lo tiene estas instituciones, ¿no? Pablo. Coincido con Sergio, hay que fortalecer las instituciones y darle una revisada a la regulación de segundo plano, a la regulación aterrizada, porque si bien se hizo ya un gran esfuerzo en hacer la gran reforma energética, todavía quedan temas por planchar para hacerla todavía más eficiente. Ojalá se pudiera hacer una buena revisión. Sé que no estamos en la agenda en este momento de la administración pública, pero tarde o temprano sí se tendría que pulir algunos aspectos todavía de las leyes y de los reglamentos para que esto sea más efectivo todavía. Claro. Pues Juan Manuel Ferrón, socio líder de Advisory en Hispanoamérica de PwC, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta mesa de análisis. Muchas gracias a ti. Sergio Guaso, asesor independiente y especialista en temas de petróleo y gas, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y finalmente Pablo Guzmán, quien es director de Management Consulting de PwC. Muchas gracias por esta explicación de todos estos temas bien importantes para la reforma energética. Al contrario, Paul, gracias. Bueno, nosotros vamos rápidamente a un corte, pero no se vaya, siguen las noticias con mi compañera Margarita Castillo. Buenas noches, estas son las noticias más importantes de PwC en los negocios. La revolución de los drones está transformando las industrias, desde la agricultura hasta la cinematografía. De acuerdo con un nuevo estudio de PwC sobre las aplicaciones comerciales de la tecnología de drones, el nuevo mercado global de servicios comerciales que está utilizando drones está evaluado en más de $127,000 millones, debido a que los drones tienen posibilidades de tener un impacto en las operaciones comerciales de empresas de diversos sectores de la industria. PwC también ha establecido un centro global de excelencia en Polonia, en donde se utilizan drones y el análisis de datos para ayudar a los clientes a resolver los desafíos de sus negocios. Para descargar la publicación completa, visite nuestra librería digital. PwC revela 8 tendencias en wearables y la vida conectada.
El uso de este tipo de dispositivos crece más del doble desde 2014. El repunte en la demanda del consumidor está impulsado por el deseo de una conectividad continua y mayor productividad. En el estudio de PwC se revela que los dispositivos de salud física son aún los favoritos, pero un creciente entusiasmo y confianza del consumidor indica que hay más oportunidad a lo largo de las industrias y tipos de dispositivos. Consulte y descargue la publicación completa en nuestra librería digital. Ya está disponible nuestro reciente reporte económico global. Según los economistas de PwC, 8 años después de la crisis financiera, muchas grandes economías continúan registrando importantes resultados negativos en producción. Del G7, Italia es la más alejada y Francia y Japón aún están lejos del PIB promedio del grupo. Solo Alemania y Reino Unido están cerca de cerrar dicha brecha. Nuestros economistas opinan que no se espera que esto cambie pronto, ya que nuestro principal escenario prevé un crecimiento global aproximado de 2.5 a 3% este año. Este sería el quinto año de un crecimiento por debajo de la tendencia en términos de la tasa de cambio del mercado. Consulte y descargue la publicación completa en nuestra librería digital Click to Grow. A continuación, nuestros próximos eventos. Tome nota. 2 de junio, Webex, aplicación tecnológica en los impuestos. 7 de junio, novedades jurídico-tributarias relacionadas con las inversiones españolas en México y mexicanas en España en la ciudad de Monterrey. Le recordamos que la convocatoria del Tercer Premio Nacional de Investigación Impulso al Desarrollo de las Finanzas Estatales, organizado por Grupo Financiero Interacciones, la UNAM y PwC México, se cierra el 31 de agosto. Aún están a tiempo para presentar sus propuestas. Visite la dirección que aparece en la pantalla para registrarlas. Consulte el calendario de eventos en nuestra página pwc.com/mx/eventos o llámenos al teléfono que aparece en la pantalla. Hasta aquí las noticias de PwC en los negocios. Gracias por acompañarnos. Siga y continúe con nosotros en nuestros diferentes canales de comunicación. Que pase una excelente noche. Bueno, ahora vamos al comentario con el señor Juan Manuel Ferrón, quien es el socio líder de Advisory en Hispanoamérica de PwC. A casi 2 años de la publicación de las reglas secundarias, tenemos grandes avances, lecciones aprendidas y tareas por realizar. El marco normativo es claro y adecuado para estimular la inversión en el sector. La energía eléctrica ya se tuvo un excelente resultado en la primera subasta, con 7 empresas adjudicándose 11 paquetes, un gran avance considerando toda es energía limpia. En hidrocarburos se han celebrado la ronda 0, donde Pemex definió los campos y bloques que deseaba conservar para su explotación, asignándose el 83% de las reservas 2P. Y en la ronda 0.5 se definieron los campos a operar en asociación con Pemex como farm out, con una inversión potencial de hasta $32,000 millones. Los resultados de las rondas para subastar bloques de contratación de explotación y extracción de hidrocarburos son híbridos. Solo 2 de 7 contratos fueron asignados en la ronda 1.1, 3 de los 5 en la ronda 1.2 y los 25 bloques de la ronda 1.3 fueron asignados. Se tomaron y corrigieron rápidamente las lecciones aprendidas. Ahora el reto de la ronda 1.4 busca colocar 10 áreas localizadas en aguas profundas entre por lo menos hoy 20 postores. Todos ellos ya registrados con acceso al data room y entre los que destacan Shell, Exxon y British Petroleum. Esperamos que varios grupos mexicanos, en asociación con muy competentes operadores extranjeros, también participen y sean partícipes de toda la cadena de valor que esta reforma plantea. Los especialistas de PwC estamos trabajando para materializar estas oportunidades. El reto de la reforma, a pesar de la presión en los precios a nivel mundial, es lograr lo más pronto posible que repercuta en forma importante en la actividad económica del país. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Apuntes de Negocios de PwC, el análisis detrás de la coyuntura. Soy Paul Lara, nos vemos en 15 días aquí a través de Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.